Estimadas amigas y amigos, un agrado estar con ustedes y voy a presentarles esta vez un video que acredita el título de este video, que es Chile cayó en un hoyo sin salida. Lo primero que les voy a mostrar es esta publicación o nota del diario El Mercurio: pandemia de asesinatos, las reacciones que han dejado la seguidilla de crímenes en Santiago y el resto del país. Fíjese que las cifras de asesinatos crecen y crecen, mientras aquí no se hace absolutamente nada. No se hace nada a nivel de la policía, a nivel de investigaciones, a nivel del Ministerio Público, a nivel del Poder Judicial, a nivel del gobierno, a nivel del Congreso. Se habla, eso sí. En materia del comercio, fíjese que aumentó un 38% los delitos contra el comercio este año. Y cuando usted lee o ve alguna noticia de asesinato, la verdad es que no llama la atención, digamos. Lo raro sería que no hubiera. Esto, digamos, demuestra que Chile es un estado fallido, porque no tiene orden público. Y a pesar de eso, mientras tanto, nos están imponiendo una nueva constitución. Entonces voy a ir explicándoles en fases cada uno de los aspectos que constituyen la esencia de esta descomposición. Uno de los elementos fundamentales de esta destrucción del país son las usurpaciones. Este artículo, publicado en el diario El Mercurio, dice: los usurpados, testimonios de víctimas a quienes la ley no alcanzó. Entonces la primera dama que aparece ahí es la hija de un señor que fue asesinado en Concón por un sicario colombiano. La segunda es una señora que es hija de un agricultor que tenía varios fondos en la 9ª región y todos fueron tomados. Y el caso de ese señor que aparece ahí, ese señor era dueño de un edificio en el barrio Meix y también se lo tomaron. Entonces, todo esto lo digo apuntando al plebiscito de diciembre de este año, ¿eh? O sea, no estoy hablando en una teoría criminológica, sino que estoy hablando de una realidad que debe llevarnos al convencimiento que hay que enfrentar y derrotar a la clase política, sea de la que sea o de la tendencia que sea, porque estos hechos son ellos los que tienen la obligación de enfrentar y no lo hacen. Por ejemplo, la hija del señor que fue asesinado en Concón, ella explica qué fue lo que pasó. Ella se llama Valentina Correa y el padre de ella, que era ingeniero comercial y vivía en Concón, Jaime Correa, marcó un hito el año 2020, porque por primera vez se comprobó que un sicario colombiano enviado por el líder chileno de la toma en Quilpué de los terrenos de este señor fue el que lo asesinó en su propia casa de Concón. A pesar de que el autor intelectual, que fue el jefe de la toma, y el sicario colombiano están presos, que era la primera señal de justicia que esperaba la familia, Valentina Correa dice que los terrenos por los cuales asesinaron a su padre siguen tomados después de 3 años y medio. Entonces ni siquiera los asesinatos producen un cambio en el statu quo. El terreno de mi papá se lo tomaron 2 grupos de personas. Uno, que son los que lo asesinaron, que pusieron una empresa de rellenos de escombreras y ocuparon 2 hectáreas para estacionar sus camiones. Mi papá puso una demanda civil y lo asesinaron. El otro es una mafia de loteo que ocupó 10 hectáreas. La escombrera sigue ahí. Y sigue estando el hermano de Renato López, que es el asesino intelectual de mi papá.
Y en las otras 10 hectáreas hay alrededor de 50 construcciones mixtas, que tienen paneles solares, casas sólidas de 2 pisos, otras son más precarias y hay lotes demarcados. Esta familia tiene una resolución de la Seremi de Vivienda del año 2021 que dictaminó la demolición, pero que nunca se ha ejecutado, pese a todos los recursos de protección que presentó la familia. Dice, perdimos meses de conversaciones con el Ministerio de la Vivienda, con la Dirección de Obras Públicas, y nadie hace nada. Todo el mundo le tiene miedo a efectuar el desalojo. Fíjese, ellos tienen miedo, y las víctimas. Entonces aquí se corre la alcaldesa y la Dirección de Obras Municipales a Seremi. Entonces resulta que ellos no ejecutan la demolición porque primero tiene que efectuarse el desalojo y tampoco efectúan el desalojo. Y así se van tirando la pelota, que es, digamos, la estrategia habitual del contubernio. Hacérselos de pelotillehue. Pelotillehue, le explico a las personas de otros países, era el pueblo donde vivía un famoso personaje de dibujo animado chileno que se llamaba Condorito. Y obviamente que al ponerle pelotillehue está diciendo pelotudos. Así que tenemos los pelotudos de pelotillehue por todos lados. Y dice que presentó un proyecto para hacer viviendas sociales en este paño. Incluso fue acompañada del gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, pero seguimos en la misma. Después está el caso de esta señora que aparece ahí, la segunda, es de Coyipulli, novena región. Dice que ella y su padre trabajaban prestando servicios agrícolas y forestales y 400 hectáreas se las tomaron los indígenas. Primero hubo amenaza, después un letrero, hasta que apareció la bandera azul, relata esta señora. Dice, expongo mi caso porque si algún día a mí me pasa algo, o sea, me matan, quiero que el Estado de Chile se haga responsable. Desgraciadamente, estimada señora, no se va a hacer responsable ninguno de los pachuchos por los cuales usted probablemente ha votado. A su padre lo amenazaron de muerte. A un hermano de ella estuvieron a punto de matarlo. Empezaron a acosar, se acercaron a decirnos que nos iban a tomar los predios, etc. Coyipulli es el corazón de la zona roja. Cerca de ahí, en el kilómetro 11, nuestro papá arrendó a medias con un primo un campo para sembrarlo. En la época de las cosechas llegó Víctor Ancalaf de la comunidad donde cercenaron a un secuestrado. Acuérdense el caso de ese secuestrado que lo torturaron, lo cercenaron, lo quemaron. Esta gente, Entonces resulta que los amenazaron de muerte, ellos pusieron la denuncia por extorsión y amenaza y al día siguiente fueron y les quemaron todas las cosechas. Después pusieron una rancha y no los dejaron entrar más. Pero los usurpadores sí sembraron y cosechan en el campo. Así que un día el papá dijo, ¿por qué no puedo sembrar mi campo? Y partió. Y a la mitad de jornada apareció un huarquén que echó a mi papá y prendió fuego. Ahora los usurpadores tienen bloqueados con árboles los accesos y sembraron adentro. O sea, están ganando dinero mientras esta gente paga las contribuciones de esos terrenos. En otro campo, también de su padre, ocuparon una parte del terreno y les pusieron reglas para permitirlos ingresar. Ahí intentaron quemar vivo a nuestro cuidador y a su familia porque le prendieron fuego a las 4 esquinas de la casa. Dice que los carabineros jamás han llegado a desalojar antes de las 12 horas de flagrancia que dictamina la ley. Nos quedaba la esperanza del proyecto de ley de usurpaciones del gobierno del Merluzo, pero con las enmiendas que
puso el gobierno, nos cerraron la puerta en la cara. El gobierno le pone un eslogan social a un tema que es criminal y que vulnera cualquier derecho ciudadano. Y esto no tiene pena de cárcel, porque en el proyecto del merluzo, si el juez consideraba que podía aplicar una pena de multa, él lo podía aplicar. Luego está el caso del tercer señor. Este señor compró un edificio en la calle Conferencia, entre Gorbea y Toesca, en el barrio Meix. Apenas empezó el estallido, comenzaron a tomarse los departamentos. Es un edificio de 34 departamentos. Después vino la pandemia y los juicios eran por videollamada. Así que se alargaban. En abogados gastamos 20 millones de pesos. Presentaron una demanda civil para obtener el desalojo, pero requerían la identidad de los usurpadores. O sea, siempre el ciudadano le tiene que hacer el trabajo al Estado. Si el Estado no puede conseguir la identidad de las personas, menos lo puede hacer un ciudadano particular, pues que ni siquiera porta armas ni tiene ninguna posibilidad de investigar los domicilios o los nombres o las direcciones de las personas. Dice que el recinto era tranquilo, pero los caníbales, así llaman los que se lo tomaron, se lo comieron. Los que estaban antes ahí decidieron no pagar y los que llegaron no pagaban. Después se fueron los antiguos inquilinos y el edificio entero terminó tomado. Finalmente fue la policía, lo hacen como un favor, obtuvo las identidades de los usurpadores para notificarlos y varios se declararon insolventes y ellos tuvieron que pagarles para que se fueran los dueños o el dueño. Cuando entró la PDI, vieron que los ocupantes habían protegido con rejas de fierro las puertas de cada departamento. Claro, si eran delincuentes consumados, pues. Y los que tenían armas las arrojaron al pasillo del edificio para que no les acusara la PDI de tenencia ilegal de arma de fuego. Tuvieron 3 años y ahora le quedó como herencia deudas de agua y de luz de más de 50 millones, el no pago de arriendo que son 367 millones y el costo de reparar y remodelar significa 500 millones de pesos. Este es el segundo tema del cual vamos a hablar. Estimados amigos, continuamos. Les voy a presentar ahora a este señor que es arquitecto y se llama Iván Poduje. Es un hombre de izquierda. Este señor publicó un libro que ha sido muy mencionado. Voy a ver el nombre porque se me acaba de olvidar, pero aquí lo tengo. El Chile tomado. ¿Qué es lo que hizo este caballero? Cuando ocurrió la insurrección o el levantamiento del 19 de octubre, o 18 de octubre del 2019, él comenzó a caminar por Santiago y hizo un libro a partir de eso. Dice que el día 19 de octubre, o sea, el día siguiente que estalló esto, Guillermo Tellier pidió la renuncia de Piñera y el diputado en ese momento, Gabriel Boric, interpeló a gritos a los soldados en la Plaza Baquedano. El arquitecto Iván Poduje iniciaba una caminata por Santiago para entender qué es lo que estaba pasando. Este resultado lo graficó en su libro, como les acabo de explicar. Dice que esto no fue una revuelta popular ni un ataque de gente extranjero como dijeron los enfermos mentales de la derecha. Incluso un amigo mío me llamó para informarme que se había cruzado en la calle con un soldado del ejército bolivariano de Maduro. ¿Y por qué le dije, sabías tú que era soldado? Por el corte de pelo. Entonces, el tema es que no era una revuelta popular,
porque era un grupo de personas organizadas, tampoco en un ataque a agentes extranjeros, sino que fue la explosión de una suma de patologías sociales, como dice este señor. Desde la violencia habitual y la segregación que hay en las periferias, hasta las barras bravas y los movimientos incubados en los liceos emblemáticos que hacen y deshacen con la educación pública en Chile. Esto encontró validación en las clases medias y populares y emborrachó la intelectualidad progre, claro, porque el intelectual progre, como es un tipo incapaz de enfrentarse a nadie, entonces lo que necesita para salir de su mundo de letras y de palabras y de libros es que otro ejecute, o sea, pase de la teoría a los hechos. Eso le produce un éxtasis, tal como le produjo a Gabriel García Márquez, por ejemplo, Fidel Castro. Y terminó despertando el apetito de una izquierda que, sin controlar lo ocurría, la usó para sus propios beneficios. Mire la claridad con que va explicando. Un monstruo apocalíptico de múltiples cabezas que bien puede volver a despertar. A usted le dicen que se puso facho, o sea, a los de la izquierda, a él le dicen, él es del socialismo democrático, facho. Claro, hijo, porque vi acciones de brutalidad criminal y un respaldo político a esas acciones delictuales. No podía creer que mi país y mi ciudad se estuvieran destruyendo y hubiera políticos que lo avivaban. Toda la izquierda lo avivaba, algunos en forma expresa y otros en forma tácita. Y los colegas arquitectos avivaban la destrucción del patrimonio. Dígame usted si este país no está lleno de psicópatas y de sociópatas. 4 años después, con su nuevo libro Chile Tomado, su análisis post-estallido, dice que recuerda la ciudad en sus caminatas bajo control. Había mucha gente protestando en las calles, familias que no eran violentas, pero eso estuvo siempre ensombrecido por la violencia. Entonces yo nunca tuve una visión romántica de la revuelta. El viernes 18, esto dice el periodista, fue un día marcado por el ataque al metro, pero ya el sábado Santiago amaneció lleno de gente protestando y de bandera mapuche. Claro, sí fue automático eso. Y fíjese cómo se entrecruzan las líneas. Estábamos hablando delante del sicario colombiano, después estamos hablando de los indígenas de la Araucanía, y ahora nos aparece en esta violencia de tumbar a un gobierno las banderas mapuche. O sea, es todo parte, digamos, del marxismo cultural. Entonces fueron 5 días muy violentos que desestabilizaron la ciudad. Sistemas fundamentales como el propio metro dejaron de operar. Las evasiones se movieron coordinadamente en estaciones próximas a los liceos emblemáticos. Esto no fue de un día para otro, tuvo 4 días de maduración, y eso que la gente que siempre había vivido en el sector de Plaza Italia empezó también a poner banderas mapuches, pues, y se fueron animando, y entonces los ataques fueron cada vez más violentos. Acuérdense ustedes que estuvieron a punto de profanar la sepultura del soldado desconocido de la guerra del Pacífico, del lugar donde estaba la estatua del general Manuel Baquedano. Luego, usted dice que parte de esa violencia existía desde mucho antes. Sí, hace mucho rato. Eso es absolutamente verídico. Esa violencia, esa destrucción de inmuebles, esa grafiti o rayadura de las casas y monumentos nacionales, eso venía de mucho antes. Pero seguían hablando que este país era el oasis de América, el que era un avión y que era el jaguar de América. Mire lo que estaba pasando en la verdadera realidad. Teníamos antes los turbazos, asaltos masivos a supermercados, evasiones masivas
del Instituto Barros Arana, del Instituto Nacional de Barros Borgoño, ataques a comisarías ubicadas en las zonas narco, asesinato de policías. CIPE publicó el 2009, fíjense, han pasado 14 años, una investigación sobre las famosas zonas ocupadas, que es donde no llega el Estado. Esas zonas están prendidas todo el año. Lo que ocurrió en el estallido es que se multiplicó su efecto, se desataron, y como la policía estaba en muchos frentes, no pudo contenerlo. ¿Qué rol juega el narco?, le pregunta el periodista. Clave, porque el narco organiza saqueos en supermercados, home center, organiza ataques con mucho más fuerza a las comisarías, amplía sus redes territoriales, organiza tomas, financia actividades ilícitas. Y fíjese, y tenemos que dictar una nueva constitución, pues. Lo digo entre medio y entre comillas y paréntesis. Pero en rigor no solo es el narco, también en esto confluye el comercio informal. Y al decir comercio informal estamos hablando básicamente de los seres de luz. Las tomas de terreno organizadas criminalmente tuvieron su época de oro en el estallido y han continuado. Porque lo que se produce con el estallido es que las barreras de control público desaparecen. Entonces los tipos avanzan y hay una idealización con tintes políticos de ese avance delictual. Acuérdense que un imbécil los designó héroes de la primera línea cuando estaban en el antiguo Congreso iniciando las sesiones de la Convención Constituyente. Luego de eso, usted ha destacado la importancia que tuvo el discurso sobre una violación sistemática a los derechos humanos. Lo que hace la pinza de derechos humanos con violencia es que activa la violencia y a la vez impide reprimirla. Exacto, pues. Ese es el otro frente o el otro plano estratégico del comunismo, pues. Mientras está ejerciendo toda la violencia de que es capaz de ejercer, está inhibiendo a las fuerzas del Estado mediante el discurso de la defensa o trans de los derechos humanos. Porque la represión, según ellos, es violación de derechos humanos. Claro, la que ejecutan ellos no es violación de nada. Pero hay que entender, bueno, eso ya no tiene importancia. ¿Esto va a volver a pasar? Sí, por una razón muy simple. Es que la fuerza que esos políticos no controlan, pero sí usan, ha crecido y está hoy desplegada no solo en las periferias de Santiago, está en Santiago Centro, con la tasa de homicidio más alta de Chile. Esto se vincula con lo que primero les hablé de los homicidios. Está en Quinta Normal, en Estación Central. Hay mucho más fuerza que se puede polarizar o activar con lógicas delictuales o anómicas o de resistencia. Incluso resistencia de inmigrantes como en París. ¿Cuántas veces se han alzado en forma violenta los inmigrantes de la plaza de Armas en contra de los guardias de la Municipalidad de Santiago? Basta que una cosa se salga de control y se prenderá todo de nuevo. ¿Qué se requiere para ello? Acumular la energía, el malestar en los sectores medios y en los sectores populares, que fue clave para que esta cuestión tuviera validación social, porque sí hubo validación de la violencia en sectores populares. ¿Por qué? Porque se sentían que habían sido invisibilizados durante 30 años, lo cual hay que tomar en cuenta porque no deja de tener razón. Usted no puede gobernar solamente aplastando a la gente y negándole todos los derechos que ellos presentan como reclamo. Y era curioso porque una de las demandas era la seguridad. Los carabineros no llegan a estos lugares, me dijeron. Y fue justamente lo que ellos hicieron más inviable, la llegada de carabineros mediante este ataque a todo el Estado de Chile. Usted ha sido crítico del acuerdo constitucional del 15 de noviembre. Nunca lo convenció. Me pareció, fíjense bien lo que va a decir, una jugada magistral de Tellier.
que debe ser el estratega más importante que ha tenido la izquierda en los últimos años, porque con un 5% de los votos, siendo el partido menos valorado y sin suscribir el acuerdo, lograron convencer a los del Frente Amplio y los del socialismo democrático de meter su asamblea constituyente, que siempre había sido parte de su agenda. Ese es el motivo, estimada amiga y amigo, que usted entienda, tome conciencia que esto que va a ocurrir, este plebiscito en diciembre, es parte de esto otro, pues. Entonces, ¿cómo esto se va a legitimar si nació bajo la violencia, bajo el crimen, bajo la destrucción del país? Y Piñera se lo compró. En realidad creo que fue el ministro Blumel el que creyó que esto era una salida pacífica. Y después querían destituir a Piñera. Si eso fue lo más ridículo. Él creyó que iba a salvar su trasero y después, el día 15 de noviembre, no, digamos, pocos días después, hubo una acusación constitucional en que Piñera se salvó por 7 votos. Fue en diciembre. Y él había conseguido armonizar el país, pues, entregando la Constitución. Yo creo que esto de la Constitución tuvo efectos en aquellos que no estaban en la pelea dura. La gente normal vio que los políticos se estaban poniendo de acuerdo, pero si uno ve los hechos de violencia posteriores al 15 de noviembre, el famoso Acuerdo de la Paz, incluido el 7 de marzo y el 14 de marzo, esos gallos nunca se calmaron. Hay un hecho que ocurre en diciembre cuando Carabineros atropella a un hincha de Colo-Colo por un camión que transportaba a los caballos de Carabineros. Esa noche atacaron 8 comisarías en varias comunas distintas y saquearon supermercados. Yo nunca me compré ese acuerdo constitucional y creo que la demostración más patente es que al final no sirvió de nada, exactamente. Nos trajo la paz la trajo el COVID y no la Constitución. La izquierda y la centroizquierda entran también en el juego. Exactamente. Me decepcionó gran parte de la centroizquierda. Yo estuve con ex ministros de Bachelet que me dijeron: Piñera se tiene que ir. Yo les dije: pero ese es un golpe. No, no es un golpe, huevón. Si Piñera es el problema. O sea, tenían clara la película, si lo habían esperado toda la vida. Pero como los políticos no tienen rencor, ahora son todos amigos y Boric viaja con Piñera al extranjero. Sin comentarios. ¿No percibían que esto también era contra ellos? No, percibían que era contra Piñera, contra la derecha, contra los abusos, contra la Constitución de Pinochet. Sí creo que se pueden haber asustado algunos porque esta cuestión estaba fuera de control. Pero también creo que el hecho de que no haya pasado a el derrocamiento de Piñera se debió a que no saquearon en La Reina, en Las Condes, en Vitacura, en Lo Barnechea. Si hubieran quemado estaciones de metro allá, estoy seguro que hubiera sido distinta la situación. Así que hago una pausa y vuelvo con el último tema. Amigas y amigos, aquí estoy nuevamente. Esto es lo último que les voy a narrar. Esta señora que aparece sentada en un banco en Valparaíso es la filósofa Lucy Oporto Valencia. Yo ya había leído de ella varios artículos relativos a la insurrección de octubre y ahora he seguido publicando libros y creo que es extraordinaria su capacidad para entender la realidad nacional. Mientras la mayoría de los profesores de filosofía no salen a escribir sobre Parménides, esta es la única filósofa que he visto en años que escribe sobre qué es lo que pasa en Chile. Es insólito que en Chile no existan intelectuales que sean capaces de interpretar la realidad. Esta señora ha escrito varios libros sobre estos temas y yo, desde que la conocí a través de los medios de comunicación, la he seguido y tengo varios de sus
No tengo libros, pero sí tengo escritos de ella. La presentan. Entre todas las voces que surgieron durante el estallido, palabra a la que ella no le reconoce legitimidad, la de Lucy Oporto Valencia fue la más original. Entre el año, bueno, cuando pasó en ese periodo, escribió algo distinto, cargada de palabras rotundas como barbarie, obsceno, esperpéntico, lumpenconsumismo. Mire qué genial la frase. Dígame si este no es un país de lumpenconsumistas. Saqueadores y escorias varias, palabras de ella. Tener, poseer, destruir. O sea, es una mezcla perfecta entre neoliberalismo, marxismo y anarquismo. Acuérdense que los neoliberales se declaran anarcocapitalistas, así que está totalmente, digamos, unido. Se convirtió en un ensayo muy leído y ella en una figura de culto. Ella vive en Valparaíso. Bueno, dice que ella no se conmovió con la marcha del 1.000.000 de personas del 25 de octubre de 2019 y más bien la miró con sospecha, como todos los movimientos de masas. Señala hoy desde Valparaíso, donde vive, que Chile no ha despertado ni cambiado. Esa marcha fue la marcha más pornográfica que ha habido en Chile. Se sumaron a ella cuanto arribista, farandulero, exhibicionista, amargado porque no tiene los recursos que él quisiera tener, el que vive en Ñuñoa, por ejemplo, y mientras se toma unos tragos participa en una velatón que se le hace a un tipo en la plaza Ñuñoa que murió en una de las refriegas y no da un peso por el prójimo, ni menos piensa en el país. Esos mismos después desaparecieron, después de que estaban tan dispuestos a esto y a lo otro. Duró un día el empeño. ¿Tiene alguna reflexión sobre la palabra despertar o sobre en qué estado del sueño estamos? Chile, el país de la farra. Claro, es el país de la farra neoliberal, pues. No aspira a la conciencia ni cambia. Solo la violencia se ha ido transformando mientras la desestabilización, la disolución y el crimen organizado avanzan. Por eso que titulé este video Chile cayó en un hoyo sin salida. Después de esto, ¿a usted le perturba que en octubre del 2019 casi nadie hablara de violencia? 4 años después, ¿cómo ve la evolución? Parece haber una mayor conciencia, pero ese fondo oscuro, seductor y contaminante no ha desaparecido. ¡Qué verdad más grande! Ese fondo o ese trasfondo de odio, de resentimiento, de ira, de sentido de fracaso y de frustración está latente, dice esta filósofa. Pero hoy el matapaco sería impensable. No, dice, así lo muestra la performance de Yeguada Latinoamericana el 11 de septiembre frente a la comandancia en jefe de la Armada de Valparaíso. Acuérdense cuando aparecieron unos personajes mostrando el trasero y con una cola de caballo que les colgaba desde la parte superior del trasero. Eso es absolutamente vinculante o puede ser vinculado con la figura del matapaco. Ese proyecto incluye profanación de tumbas, lo que iban a hacer con el veterano del 79. Los documentos de su autora, Cheryl Lynette, no la conozco, apelan con complacencia a la bestialización y a la destrucción institucional. O sea, tenemos por un lado la zoofilia
y junto con ello la destrucción del país. Ese tipo de acciones ocurría frente a la Universidad Católica. Hoy no tienen un espacio más marginal. Claro, en esa oportunidad, frente a la estatua de Monseñor Creyente Errázuriz Valdivieso, que está frente a la Universidad Católica y que es ascendiente mío, un grupo grande de parafílicos se posesionaron del lugar y entonces se introducían en el ano unos penes ortopédicos o unos trozos de madera y se filmaban ellos mismos. Eso lo vincula muy bien esta señora con lo que pasó ahora contra la Armada, el bestialismo. Sí, son esporádicas y hay voces que se escandalizan ante estos actos tan obscenos. Además, profanar la tumba de un adversario o enemigo es un acto de barbarie terminal. Eso era lo que iban a ejecutar, pues. Y por eso tuvo que salir arrancando el ejército con los restos de este héroe de 1879. Pero tal voluntad de perversión demuestra que esa violencia permanece latente, manifiesta y radical. Usted dice que si alguien ganó con el 18 de octubre fue el crimen organizado, tal cual. Claro, por eso que se potenció y ahora es más fuerte que todas las policías. Esa ambigüedad o ausencia de condena a la violencia la atribuye a la cobardía o es un proceso de disolución que se ha instalado, ambas cosas y más. Hubo quienes en forma deliberada apoyaron la violencia y lo siguen haciendo. Por ejemplo, en universidades públicas y privadas. Allí hay una especie de neutralidad valórica frente a la barbarie, pero no una neutralidad valórica frente a la policía, por ejemplo. Usted señala que más que una planificación profesional del estallido, esa racionalidad instrumental no contradice que sea parte de un proceso de vasto alcance, aunque difícil de elucidar. ¿Se ve más claro 4 años después? No. El estado de conciencia puede parecer racional. Un ejemplo es el actual proceso constitucional, otra farra incomprensible. Con excepciones, el Consejo Constitucional solo gira en torno a sus intereses partidarios cortoplacistas. Mire, qué valentía esta mujer, por Dios, para ponerse en una posición objetiva y neutral, para analizar a ambos bloques del contubernio maravilloso de los 33 años. ¿Dónde encaja el actual proceso constitucional? Es una barbarie menos concreta, como las declaraciones de Luis Silva al inicio del proceso. Ese profesor Luis Silva lo investigué, el que sacó la mayoría dentro del Partido Republicano para el Consejo Constitucional. Fíjense que ese personaje no solamente es del Partido Republicano, no solamente es un pinochetista, como lo declaró, sino que él es numerario del Opus Dei. ¿Qué quiere decir esto? Que él es un sacerdote del Opus Dei, porque el Opus Dei tiene 2 tipos de numerarios dentro de los civiles, ¿no? Los supernumerarios y los numerarios. Y él vive en una casa del Opus Dei en Providencia. Y él practica el celibato, la castidad, la obediencia. O sea, él es un instrumento del Opus Dei. ¿Cuántas de las personas que fueron a votar por él sabían esto? ¿A votar por él? Yo creo que sí. Yo voy a votar en contra, dice esta señora. La crisis del año 2009 venía caminando de antes, desde luego. Un proceso así no aparece de la noche a la mañana. Por eso no puedo llamarlo estallido. Sin Cuba, aquí incidió mucho la apoteosis de la sociedad de consumo y la complicidad de la población. Claro, porque la sociedad de consumo es como exhibir plata ante los pobres, pues. Porque las personas que viven en las poblaciones o
sectores periféricos de la ciudad no tienen acceso a ninguno de los valores del modelo, pues, ni de los bienes del modelo. Entonces es un verdadero refregarles en la cara todo el tiempo su pobreza. Entonces dice, aquí incidió mucho la apoteosis de la sociedad de consumo y la complicidad de la población. Claro, lo que hemos hablado en tantos videos, amigas y amigos, la complicidad de los botópatas, pues, que ha derivado en una cosificación de las personas y donde absolutamente todo lo que hay debe quedar subordinado al mercado. Y además es extorsivo. ¿El gobierno de Boric está lejos de superar la frustración producida por la sociedad de consumo? Pregunta. Muy lejos. El caso Fundaciones demuestra su total dependencia de la sociedad de consumo. Claro, llegaron a enriquecerse estos mortos de infame. Y a Boric no le concedo nada, excepto una cosa. Yo tomaría muy en serio lo siguiente a modo de hipótesis. Él ha demostrado ser una persona veleidosa, es decir, que cambia constantemente de opinión. Parece muy torpe, incompetente para el cargo, pero pienso que todo eso es una estrategia para desestabilizar el país. Usted sostuvo que Boric nunca dejó el octubrismo y que su gestión guarda una intención desestabilizadora del país con un horizonte refundacional. Lo escribí entre el 22 y el 23. Boric venía anunciando la conmemoración de los 50 años del golpe. Era una invocación ritual de fuerzas que nunca han resuelto ni se han purificado. O lo hizo debido a su dudosa admiración por Allende sin tener estatura para eso. Qué bien dicho, ¿eh? Con todo lo que podemos pensar de Allende, qué diferencia entre uno y otro desde el punto de vista del peso político. O bien con el fin de terminar de desestabilizar el país. Así él y su horda acumularán más poder para realizar sus proyectos tribales y endogámicos, reinstalándose en el futuro como los salvadores de Chile. Claro, porque usted comprenderá que van a volver a la carga, o sea, ya encontraron una ruta de vida. Operan en vista de largo plazo. Dudo que le importe arriesgar su prestigio democrático, que no es tal. Es muy crítica usted de la generación sin miedo. Más bien es una determinada juventud en el gobierno que ha crecido y vivido por y para el poder. Claro, si nunca han trabajado. Ya acabada y estéril, pero que no dejará de perseguirlo incluso a costa de la ruina final del país. O sea, les quedan tranquilamente 40 años más de carrera política. Usted ha mencionado como una causa de lo que ocurrió. Sí, bueno. Diría que hoy siente una mayor fragilidad que hace 4 años, sí, mucho mayor. El país se hunde en un hoyo sin salida, en un hoyo negro, como se hunden los objetos en el espacio. Y de nuevo solo avanza el crimen organizado, lo que he hablado desde el comienzo de este video. ¿Podría cambiar esto? Solamente un vasto proceso de la conciencia, pero es difícil, pues requiere enormes esfuerzos internos y morales. ¿A quién de los pachuchos que circulan hoy y que son botópatas usted puede cambiarles la conciencia? Es imposible, ¿verdad? Y una voluntad de espiritualización, fíjese lo que pide esta señora, espíritu para los que niegan la existencia del espíritu. Y una educación profunda, la que está destruida desde el año 1981, como lo he dicho en todo mi video, y parece que soy el único que lo ha detectado. Y esta sociedad continúa siendo destruida. Eso sería, digamos, la presentación. Ahora voy a ir a la conclusión de todos estos temas. Amigas y amigos, el tema
lo voy a cerrar diciéndole lo siguiente. En primer lugar, en pocas oportunidades la gente tiene la posibilidad de derrotar a toda la clase política. Esa oportunidad la tenemos en diciembre de este año votando en contra. El peor error que puede cometer un chileno hoy es seguir creyendo en las promesas de la clase política o pretender que haciendo triunfar a su facción y generando la derrota de la otra facción, los problemas de Chile se van a resolver. Aquí lo único que cabe, estimadas amigas y amigos, es poner punto final al predominio que ha tenido la clase política sobre la ciudadanía durante los últimos 33 años. Y la única forma de hacerlo es votando en contra en el mes de diciembre. Eso tendrá dos efectos demoledores. El primero, les arruinará el plan político en el cual han trabajado durante estos 4 años tanto la derecha como la izquierda. Y segundo, producirá una interrupción del plan político que tienen ellos, que es perpetuarse en el poder y después hacerlo mediante sus hijos y sus nietos. Recordemos, por ejemplo, que el senador Coloma de la UDI ya tiene a su hijo instalado como diputado. Y el ex senador Bianchi de la 12ª región, que ahora es diputado, instaló a su hijo como senador. Bueno, eso sería, digamos, el destino del país si esta clase política inalcanzable, los intocables, los perfectos, los que no han hecho absolutamente nada para resolver los problemas que están destruyendo al país, ni harán nada, excepto dar declaraciones hipócritas, como decir, esto marca un antes y un después, o no lo puedo creer. Lo pueda creer o no, señor, sigue ocurriendo. Y ninguna destrucción del país significa un antes y un después para ustedes. Ni siquiera existe un plan de seguridad que se haya planteado y se haya aprobado. Hay una lentitud deliberada de todos los proyectos de ley cuyo objetivo final es no hacer nada, porque si alguien está ganando 35 millones como senador y 20 millones como diputado, primero ya pertenece al 0,1% de la población más rica del país. Y segundo, los problemas del resto del país no le afectan, pero sí le interesa conservar ese poder político y económico. Junto con ello, el país no puede seguir atado para la eternidad con la división que se creó a partir del año 1973 y que continúa hasta el día de hoy, en que por un lado están los que veneran a Allende, que lo consideran un ser perfecto, un santo, y por otro lado están los que veneran a Pinochet, que lo consideran un ser perfecto y un santo. Esos dos grupos de personas que demuestran, una frase de Encina voy a usar, que son unos desconformados cerebrales, porque no hay ninguna persona perfecta, ni la ha habido ni la habrá. Y la obligación que tiene usted si va a acercarse a alguien grandioso, por ejemplo, imagínense que a mí me hubiera tocado la oportunidad de conocer a Aristóteles. Claro que lo habría admirado, pero yo no me habría convertido en un venerador de él, lo habría observado. Cómo habla la gente, cómo trata a la gente más pobre. ¿Qué cosa de lo que dijo hace un mes volvió a repetirla o la cambió? Esa es la actitud sana, mental y moral para enfrentarse a las personas. Usted no puede crear un mito. Y como el 50%, a grosso modo, de allendistas, no puede derrotar al 50% de los pinochetistas, y el 50% pinochetistas no puede derrotar al 50% de allendistas, esta situación no se resolverá jamás. Porque ninguno de los dos puede imponer su ideología y barrer con la anterior. Entonces siguen superviviendo. Y tampoco hay ninguna otra alternativa que se le plantee a la población, como es, por ejemplo, una democracia honesta, una democracia no de facciones políticas, sino que de carácter nacional, una democracia que unifique las clases sociales,
no que las divida o se jacte de que derrotaron al otro. En fin, espero que le haya servido para formar conciencia estas informaciones que le he entregado y nos vemos en un próximo video. Un gran abrazo para todos ustedes y ¡viva Chile!